Bueno, me acompaña como todas las semanas Aram Cisneros, tema Venezuela. Yo creo que Venezuela, yo, ahí había un dicho en los años, en el siglo XX, que decía, un venezolano es un panameño con complejos de argentino. Así siempre me pareció genial. Es decir, esa Venezuela saudita, esa Venezuela opulenta que hizo pues, Flagger en Miami, aquellos que van, todo eso se hizo con plata venezolana en los años 70, que vivió esa opulencia donde se importaba el whisky, pero a raudales, dice la leyenda, que los panameños tomábamos Cutizar y los venezolanos tomábamos Olpar y en un carnaval los barcos se alteraron. Y aquí Bueno el ese Olpar y se cuento. fue al Cutizar allá y por eso pues quedó el Olpar aquí como la bebida típica de carnaval, sobre todo en Azuero. Pero la cosa es que pues, yo creo que nunca un país ha vivido de esos bandazos, de pasar de la opulencia a la miseria pues en la misma generación. Pendularmente. En la misma generación, que es todavía más difícil. Y una historia riquísima, pues que tenemos una raíces muy comunes y que yo creo que no es casual, pues que estemos a punto de celebrar, yo creo que el culmen de esa relación entre Venezuela y Panamá con ese bicentenario del Congreso Anfitriónico 2026. 26, en el 2026. Ojalá podamos llegar todos juntos. Aram Cisneros. Bueno, Fernando, vamos a hacer el esfuerzo que siempre hacemos de hacer docencia y pienso que precisamente es con la historia, aquí siguiendo nuestro plan, lo que debemos abordar. Cuéntanos un poco, por ejemplo, o sea, para los más jóvenes, esto de que pasa en Venezuela no arranca con Maduro. No, Arrancó hace mucho tiempo, antes de Chávez, con el COPEI y Acción Democrática. ¿Qué bueno, eran estos no partidos? solamente con esos partidos. Empieza, pues, la historia de Venezuela, y ayer lo contaba, que era la efeméride, cuando la Caribbean Petroleum Holding descubre el primer pozo de petróleo en Venezuela. Eso pues, fue una bendición, pero también fue una desgracia. ¿Por qué? Porque llega la primera dictadura, el primer gran dictador, un hombre realmente nefasto como Juan Vicente Gómez, pues, y se mantiene en el poder literalmente hasta su muerte. Él, pues, a mediados de los 30, pues viene un proceso democrático que termina abruptamente en los años 50 con Marcos Pérez Jiménez, que por cierto, muchos nostálgicos dicen, bueno, ese fue el mejor gobierno de la historia de Venezuela, porque ¿sabes? Los dictadores son muy aficionados al concreto. A mí a Pérez Jiménez siempre me llamaba la atención porque en Madrid, pues, donde estaba la agencia F en la calle Espronceda, pues una vez estoy visitando y me dicen, ¿sabes quién es el viejo ese que va con un perrito caminando por ahí? Ese es Pérez Jiménez. Era Pérez Jiménez Era Pérez caminando por Jiménez una acera en los madrileña. 90 con su perrito. Bueno, Chávez, siendo candidato, fue allá a saludarlo y a decirle, comandante, usted ordene las locuras esas que... La cosa fue que para salir de la crisis de Pérez Jiménez, que fue un referéndum, pues también quedaron los resultados pues, discutidos por todos y él, unos meses después, el ejército lo termina echando. Los partidos políticos tradicionales, el socialcristiano COPEI y el democristiano ADECO, deciden realizar junto al Partido Comunista una especie de pacto de la Moncloa, en el sentido, bueno, vamos a tener reglas básicas de convivencia. Se llama el pacto del punto fijo. El problema fue que terminaron arreglándose políticamente y alternándose en el poder. Y esto, obviamente, la gente pone el Caracazo como el punto de inflexión de la historia venezolana. No. No fue ese. El punto de inflexión de la historia venezolana es el 23 de febrero de 1983, el día que el Bolívar pues, cae la mitad. O sea, una devaluación fuerte de la Una moneda. devaluación fuerte. Bueno, para que ustedes entiendan lo que era Venezuela en los años 70, el edificio más importante de la ciudad capital, el más alto, es el edificio del Banco Unión, el que está al lado del santuario, donde Lo está la Embajada de recuerdo. Venezuela. Sí, señor. Y eso era dinero venezolano, Sí, sí. invertido en Panamá. Ahí cae un banismo ahora al lado del Comosa. Exacto, al lado del Comosa. Bueno, enfrente de Mercurio Joyero. Así. Oye, estamos viejos, Fernando. Estamos viejos, sí, ya estamos hablando de cosas que ya cuando uno empieza a citar sitios de la ciudad que ya no existen, es que ya está, pues, víctima, ya está listo para la mecedora. La cosa es que, pues, viene Carlos Andrés Pérez, un gabinete extraordinario. Yo entrevisté a Antonio Ledesma hablando en este último libro sobre la vida de Carlos Andrés Pérez. Él fue su secretario privado
no solamente en la primera presidencia, que fue esa gran opulencia, sino los retos que tuvo en la segunda presidencia. Es decir, 3 semanas después tiene que hacer este ajuste, 3 meses después de llegar a la presidencia, que provoca el Caracazo. Y 300 muertos, bueno. Y Carlos Andrés Pérez se entendía bien con Torrijos, Fernando, ¿no? No. Eran, bueno, ese tándem Torrijos, Carlos Andrés Pérez, Alfonso López Miquelsen, José López Portillo, Rodrigo Carazo y Oduber de Costa Rica. Es decir, hicieron, bueno, cuando Panamá jugaba en las grandes ligas de las relaciones internacionales. Pero en fin, lo que nos trae es, esa presidencia termina con 2 golpes de Estado, no solamente el de Chávez, sino hubo un golpe de Estado en noviembre de ese año 92. Hay 2 golpes de Estado en el 92. Y llega, a Chávez lo detienen con esa, cuando dice que nuestros objetivos no se han alcanzado por ahora. Entra a la cárcel y aparece pues Rafael Caldera, que siempre me pregunté por qué Caldera indulta a Chávez. Y es que Chávez era ahijado de Rafael Caldera. Yo me preguntaba lo mismo esta mañana, no me hacía sentido. Por eso el segundo nombre de Chávez es Hugo Rafael. Ah, Bueno, la cosa es que todos hartos de los políticos dijeron, vamos a buscar el outsider. ¿y cómo se pega el brinco al 98 cuando Chávez gana esa elección, Fernando? Bueno, porque los partidos políticos estaban en un pleno desgaste. Toda esa década tú nomás oías de Venezuela corrupción y los partidos, y, ¿sabes? Llegó a tal grado de desgaste que a los partidos políticos no les queda otra que lanzar una ex Miss Universo, Irene Sáenz, como Ay, candidata guapísima. a la presidencia. Aquí estuvo en Panamá. Sí, varias veces. Y ella era alcaldesa del Chacao, un área como si San Francisco y Costa del Este fuera un municipio, Ya. ¿sabes? En el Gran Caracas, y obviamente tenía mucho que exhibir. Bueno, barre en esas elecciones y empieza... Ella pues, sacó 3% por lo que leí en esa No, elección. sacó algo más, sacó mucho más. Chávez gana con el 56% en esa elección. Y eso obviamente empieza la década del 90 con todos esos bandazos chavistas, el Cardonazo, cuando sube Cardona en el año 2002, Diosdado Cabello, bueno, Chávez incluso renunció y estaba a punto de irse. Después viene, yo creo que el tiro de gracia a la economía venezolana fue lo ocurrido en PDVSA, el día que este señor vota a 10.000 personas, trabajadores de PDVSA, la mayor parte viven en Doral, en Miami, en una barriada, y agarran la gallina de los huevos de oro y tratan de hacer un sancocho con ella. Y bueno, Chávez muere, viene la... Y hay toda una fascinación alrededor de esa muerte, de cuándo murió, cuándo si murió y murió dónde- en Cuba, ¿Dónde murió? ¿Cuándo por qué, murió? cómo etcétera. lograron ocultar su muerte o informar que había muerto. Muy interesante. Bueno, la cosa es que llega el señor Maduro, bueno, el cuento del pajarito, y la crisis política, bueno, ha ido pues en una espiral hacia abajo, Sí. llegando hasta lo que pasó hoy. Pero lo que nos interesa es qué representa Venezuela en Panamá, que eso yo creo que vale la pena Sí, comentarlo. hay una económicamente. palabra que quiero compartir. Se asocia usualmente con lo que pasó con el pueblo judío y es diáspora. Una diáspora. Sí. Es decir, una dispersión, un escape, cuando va un pueblo entero de un lugar para otro. En el caso estamos hablando de la diáspora venezolana. Ujú. Se van para Colombia, se van para Perú, se van para Ecuador y se vienen Y para para acá Panamá. también. Entonces, yo te decía en broma y en serio una semana cuando estábamos decidiendo hablar de este tema hoy, que viene a, o sea, Venezuela es el tema en este momento, continentalmente, Por ahora, eh, como diría Chávez. que a lo mejor subestimamos un poco la presencia, el impacto de la presencia venezolana en Panamá. Un observador un poco precavido diría, hombre, pues sí, los motorizados de pedidos De ya ya, sí. son venezolanos y con los que tenemos una relación porque pedimos muchos pedidos ya y nos atienden y lo hacen bien. Las panaderías que hay en cada esquina son venezolanas y qué sabrosos los tequeños Sí. de todos los empresarios que establecieron tequeño en Panamá. Bueno, la arepa se ha convertido ya casi en un plato panameño. Sí, pero es mucho más profundo que eso. Sí. Voy a aburrir un poquito, les pido disculpas, voy a leer algunas cifras de una investigación que hizo conjuntamente la Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte de las Naciones Unidas, y la Cámara de Empresarios Venezolanos panameños aquí. Esa
información fue publicada por una firma de consultoría que se llama Equilibrium. En los últimos 10 años, la inversión venezolana en Panamá, en bienes raíces y otras inversiones, fueron 1.800 millones de dólares. Wow. La migración venezolana dejó a Panamá impuestos por 203 millones y se estima que eso podría llegar a 300 millones si se regulariza o se normaliza a los venezolanos que aún tienen alguna dificultad para tener todos sus papeles en orden de migración. 2/3 partes de la población venezolana en Panamá, el 67%, trabaja. Es decir, podríamos decir de manera generalizada que los venezolanos que vienen a Panamá no están de balde, Sí. no están en las calles, no están limosneando. Son empleados de alguna organización o empresa o crean su propio emprendimiento. La mitad, 49% de los venezolanos aquí tienen estudios universitarios Wow. y el 65% tiene alguna formación técnica. Otro aspecto importante de Venezuela en Panamá, los bancos. Banesco. Se me había escapado y tú eres muy oportuno al mencionar el caso de Banesco, que es un banco venezolano. Por lo que entiendo, con términos y condiciones un poco más flexibles que los otros bancos que hay en la O plaza. tú puedes tener incluso cuentas en Venezuela y Sí. utilizarlas acá. Y un banco panameño que se llamó Capital Bank, saludos a Moisés Cohen, Sí, fue comprado por Mercantil, claro. que es un grupo bancario venezolano. Así que tenemos una amplia presencia, una amplia huella venezolana en Panamá de diversas maneras. Además que yo siento, en los años que viví en Corea, esto es una anécdota, si me permite, Fernando, en los años que viví en Corea, los venezolanos, los dominicanos y nosotros nos entendíamos muy bien. Nosotros Somos casi lo mismo. somos casi lo mismo. Yo nos considero caribeños Así en es. nuestro carácter. A pesar de que nosotros estamos mirando el Pacífico. Pero en fin. Arán Cisneros, gracias.